Buenas tardes, profesor Pablo y compañeros. El tema que les voy a presentar para la exposición es temas actuales en el método cristológico. A manera de introducción, les informo que es un debate académico, muy interesante, por cierto, porque es en la cristología. Y entre los temas que vamos a tratar es la relación que hay entre la fe y la historia, la relación que hay en el estudio de la persona de Jesús y su obra y la encarnación como mito. La cristología es central en la teología cristiana. Estudiar a Cristo y su obra es fundamental y además determina la fe que hay en él y el carácter en nuestras personas. Historia y cristología. La historia de la Iglesia nos muestra que los debates más o menos en el siglo XIX se enfocaban en las denominaciones y los problemas cristológicos se presentaban en términos metafísicos. Pero ya en el siglo XX este enfoque cambió a un estudio histórico. En cuanto a la búsqueda del Jesús histórico, así se denominó un grupo de estudio del siglo XIX que eran, entre los representantes estaban Strauss y Renan, y ellos decían que buscaban o que tenían la esperanza de encontrar en las Escrituras a un Jesús diferente al de las Escrituras, diferente al que presenta Pablo. Y lo que encuentran es a un hombre bueno que da verdades espirituales y dicen que no ven a la preexistente segunda persona de la Trinidad. Siguiendo con la búsqueda del Jesús histórico, se presenta Arnaz, y Arnaz dice que no hay suficiente información sobre los primeros años de vida de Jesús. Y dice que el mundo está gobernado por leyes naturales y por lo tanto no ve milagros allí. Siguiendo con la búsqueda, el grupo de la búsqueda del Jesús histórico, se presenta Schweitzer, y Schweitzer dice que él comparte el método histórico, pero que no comparte las conclusiones de ellos, que porque tienen conceptos previos que aceptan o rechazan. Siguiendo con Schweitzer dice que él ve, observando las Escrituras, él ve a un Jesús escatológico, es decir, que él cree y enseña sobre el fin de los tiempos, y por lo tanto él considera que Jesús está equivocado. En cuanto a Kaller dice que la búsqueda del Jesús histórico no es conveniente, que oculta al Cristo vivo, es decir, al Cristo resucitado. El estudio ya no se centraba en los sucesos de la historia, ahora se centra en la fe de la Iglesia. Este cambio se ve más claro en la desmitologización de Bullmann, que lo veremos más adelante, pero también está en las cristologías de Karl Barth y de Brunner. Cristo, ahora otro grupo, Cristo desde arriba, que está con Barth, con Bullmann y Brunner. Y Brunner plantea, la fe cristiana solo nace del testimonio sobre Cristo, que está en el mensaje proclamado y en las Escrituras. En cuanto a la cristología desde abajo, es otro grupo. Kasseman dice que él presenta una nueva investigación, una nueva búsqueda del Jesús histórico, buscando quién era y lo que hizo Jesús, pero que esta búsqueda no tiene nada que ver con los estudios del siglo XIX. Ahora viene Pannenberg. Pannenberg dice que él reconoce el querigma y lo ve posible y teológicamente necesario. En cuanto a la evaluación, este debate continúa. Esta parte es muy interesante porque dice que continúa la importancia o relevancia de los temas que se están debatiendo.
Pero también aclara que este estudio o estos debates no se centra solo en los europeos, en estudios europeos, que también es un estudio intercultural, es decir, que abarca estudiosos de Latinoamérica y asiáticos. Los latinoamericanos con un enfoque histórico y los asiáticos con un enfoque metafísico. También dice que ve fortalezas en la cristología desde arriba, que la fortaleza la cristología desde arriba reconocen la encarnación y reconocen los testimonios de los apóstoles. En cuanto a la cristología desde abajo, dice que suaviza la crítica cristológica, como mucho se basa en la fe y como poco está vacía, o puede estar vacía más bien. En cuanto al enfoque alternativo, viene una pregunta: ¿existirá de alguna manera unir las cristologías de arriba y la cristología desde abajo y conservar los elementos más importantes? Pues la respuesta es no, ni la de abajo ni la de arriba. La cristología, ni la cristología desde arriba ni la cristología desde abajo, porque la cristología desde abajo ignora el querigma. La cristología desde arriba le falta fundamento al no referirse a la vida de Cristo. Siguiendo con el enfoque alternativo, en el texto se afirma que es importante entrelazar o unir, que sean dependientes la fe y la razón. También que es importante familiarizar el Cristo querigmático, porque va a permitir integrar los datos históricos. Además, entender al Jesús de la historia, porque va a dar a conocer, va a convencer, y a interpretar la fe de los apóstoles como verdadera. Para lo anterior existe un apoyo bíblico, y este apoyo dice que estaban presentes los fariseos en el capítulo 12 de 24, y entonces algunos, pero antes del capítulo dice que algunos no llegaron a tener suficiente o adecuado conocimiento de Jesús. Entonces por eso esta postura, que en Mateo 12, 24 dicen los fariseos, no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios, ¿cierto? Y esa es la parte, digamos, del conocimiento no adecuado. Y con el conocimiento adecuado y de forma positiva aparece en la cita de Mateo 16, 15, 17, donde Pedro le responde, le pregunta a Jesús a los discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La persona y la obra de Cristo. En cuanto a la persona y la obra de Cristo, es otro punto controvertido e importante. ¿Por qué? Porque dice que en la relación entre Jesús y su obra se deben separar, y entonces la respuesta es: en teoría son inseparables. ¿Por qué? Porque la respuesta dice que en la cristología se pueden estudiar, trabajar desde ambos ángulos, que un área le da aportes a un área y la otra área le da aportes a la otra área. En cuanto a la encarnación, se observa como mitología. Bueno, la idea de que Dios se hizo hombre y entrará en la historia de la humanidad, y decir, ¿se puede ver de forma literal? Pues la respuesta es: no hay necesidad de hacerlo, ni es posible. Entonces, a esto concluye Bullmann en su programa, que dice: mucho del Nuevo Testamento es mito. Algunos conceptos se deben desmitificar. Además dice que no eliminarlos, sino reinterpretarlos. En cuanto a la conclusión de esta exposición, estudiar a Cristo y su obra y los temas
que se vieron como durante esta exposición, el Ser a Cristo y su obra ayudan en determinar el carácter del creyente. De ahí que es importante tomar los elementos más relevantes de cada uno de los temas, tanto de la cristología desde arriba como igualmente la cristología desde abajo. También tomar en cuenta lo que dijo Bullman con respecto a la encarnación, pero este tema no termina, sigue en estudio y es un tema bastante amplio. Este estudio en base también tuvo en cuenta como bibliografía al señor Rossino Ghibellini, que dice que la teología liberal no nace del encuentro del liberalismo, como autoconciencia de la burguesía europea del siglo XIX con la teología evangélica, que el movimiento era pluriforme porque tenían ideas distintas. Gracias, profesor y compañeros.